Gustar, mami. No sé. No. ¿El que te viste o el que te desviste? No, es muy sensual. Claro. Is it the time to say goodbye? No, ya estamos. Ya, carnal. Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje. Mataste a tu hija. Yo pensé que me dieras un beso y no quería. Sí, porque... Quítate la camisa, Joaquín. Muchas gracias, caramba. ¿Qué tal, Relax with yourself. Do I? Are you shy, Sofía? How shy I am. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida. ¿Qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos. Están muy bonitos, pero ¿qué hago con Yo ellos? digo que tiene razón. Estas son viejas. Hasta que se me hizo secretario. Adela, gran gusto estar aquí. Igualmente, el Todopoderoso le llaman. Secretario de Hacienda, nada más. Muy poderoso. Bueno, la Secretaría de Hacienda tiene funciones importantísimas en la ley orgánica, administra la Hacienda Pública Federal, tiene funciones transversales en todo el gobierno. Es sin duda una responsabilidad muy alta que me ha conferido el presidente de la República estar a cargo de esta cartera, y lo hago con mucho gusto, Adela. ¿Estás donde querías estar? Sin duda alguna, sin duda alguna. Es tu gran pasión, Mira, ¿no? soy economista. Cuando yo empecé a estudiar la carrera de economía, eran finales de los años 80. México atravesaba una situación económica muy complicada, y lo que me lleva a estudiar economía es querer entender lo que le estaba pasando al país. Después tuve la oportunidad, gracias a una beca del gobierno mexicano, a través del CONACYT, de ir a estudiar un doctorado en economía del extranjero con especialización en finanzas públicas. Pues bueno, ahora imagínate lo que significa para mí estar hoy en este cargo que asumo con toda responsabilidad y con una profunda alegría. Llegaste a entender lo que estaba pasando en los 80 y entiendes muy bien lo que está pasando ahora. ¿Está pasando por un mal momento la economía en México? Yo creo que la economía mexicana tiene una enorme oportunidad hacia adelante de elevar su crecimiento de manera sostenida. Hemos tenido en los últimos 30 años un crecimiento muy por debajo de las expectativas y del potencial que tiene la economía mexicana. Y mucho dependerá de las decisiones que se están tomando y que se tomen en las próximas semanas y meses, el que México pueda tener una trayectoria de crecimiento que impacte a la economía familiar, que genere más empleos de manera sostenida en los próximos años. Yo creo que este es un momento que no se vive todos los años. Es un momento de transformación, es un momento de oportunidad. Muy Sin duda, interesante y muy importante. Muy importante, muy importante. Y creo que aquí la gran ventaja es que contamos con todo el potencial el potencial productivo de México, de nuestra gente, de nuestro territorio, de nuestros recursos naturales, para hacer más de lo que hoy hacemos. Repito, en beneficio de la economía familiar. El único éxito, la única medida que nos dice si está bien la política económica es si a las familias mexicanas les va mejor, si se refleja en el bolsillo de los mexicanos. Cosa que no está ocurriendo ahorita. Definitivamente ahorita no está ocurriendo. Llevamos muchos años en que no está ocurriendo. De ahí la necesidad de grandes transformaciones con este objetivo muy claro, que la gente le vaya mejor. Hay una crisis económica, hay quien habla ya de una crisis económica, una desaceleración. Tu pronóstico de crecimiento primero fue del 3.5, luego del 3.1, otros dicen que estará entre el 2 y el 2.5. Sin duda alguna estamos viviendo un entorno económico externo que no nos ayuda a acelerar el crecimiento. México está creciendo, eso no cabe la menor duda, está creciendo, está generando empleos, pero muy por debajo de nuestro potencial o incluso las expectativas. Claramente este 3.5 no lo vamos a alcanzar. Revisamos ya nuestro pronóstico al 3.1 y esperaremos ahora que se den a conocer el 20 de agosto las cifras de crecimiento del segundo trimestre para evaluar si hacemos o no un ajuste mayor al que ya se hizo a nuestro pronóstico de crecimiento económico. Pudiera ser que sí. Lo que es un hecho, Adela, es que en 2013 México no va a crecer a la tasa que debe de crecer, ni al potencial que podemos tener. Por eso, en este 2013, debemos de enfocar nuestra atención
a hacer los cambios, esas transformaciones que van a liberar nuestro potencial productivo. Para eso son las reformas que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto y las reformas que están inscritas en la agenda del Pacto por México. Y por eso dicen que tú eres el todopoderoso secretario y que eres el arquitecto de buena parte de las reformas. ¿Sí? Digo, eres la persona más cercana al presidente, ¿no? Yo participo, sin duda, en todo lo que tiene que ver con la política económica, y siempre ha sido así. El secretario de Hacienda siempre tiene una participación relevante, importante en el diseño y ejecución de la política económica. Esta no tendría por qué ser la excepción. Y particularmente la función hacendaria tiene que ver con todas las demás secretarías. Ya sea por las razones presupuestales o por razones tarifarias, tributarias o de financiamiento, la banca de desarrollo. Entonces es una secretaría muy transversal, o sea que tiene contacto con todas las demás áreas de gobierno. Eso lo hace una posición maravillosa para conocer al país, para conocer la problemática de la nación y sin duda alguna pues tener un impacto relevante en la ejecución de las decisiones que toma el presidente de la República. Que además eres su amigo. ¿Eso lo hace más difícil o más fácil? Mira, tengo yo ya varios años trabajando Pues sí. con el presidente de la República. Indudablemente somos amigos y eso para mí es un enorme orgullo y sobre todo una alegría de vida. Y bueno, pues nos conocimos trabajando. Él era gobernador del Estado de México, yo era secretario de Finanzas. Y sin duda tenemos ya muy establecido la forma en que trabajamos, y una de las reglas que son muy claras y muy simples pero muy eficaces es pues él instruye y yo acato. Claro, y así ya está. ¿Que le hablas al oído y que te escucha? Bueno, sin duda Enrique Peña Nieto es un hombre que escucha. Yo creo que es una gran virtud del presidente de la República que no todos los políticos tienen. Es un hombre que escucha, es un hombre que sabe valorar opiniones distintas a la suya, tiene una gran capacidad de diálogo y por supuesto escucha a los colaboradores. Eso no quiere decir que siempre nos dé la razón. Muchas veces difiere de nuestras opiniones y a final de cuentas el que tiene la última palabra, como lo marca la Constitución, es el presidente de la República. Ahora, lo más reciente, que fue la presentación de la iniciativa del presidente de reforma energética, que ya pues comenzó el debate muy intenso y un poco como se esperaba que viniera, ¿no? Creo que el tema de la energía en México, particularmente del petróleo y de los hidrocarburos, no es un tema menor o marginal, es uno de los grandes temas de la vida nacional, por razones económicas, por razones políticas, por razones históricas. Y por lo tanto, no se puede siquiera pensar, ni se debe intentar una transformación de fondo en el sector del petróleo sin un gran debate nacional. Ahí está ya clara la posición del presidente de la República, su propuesta de reforma, como también están claras otras propuestas, tanto de la izquierda. No ha presentado una iniciativa, pero presentó ya un documento conceptual bastante preciso. Acción Nacional presentó ya una propuesta de reforma constitucional también. Y ya están los elementos para que tengamos un debate no solamente amplio, sino un debate de calidad. Y eso implica que sea un debate informado. ¿Se quedaron cortos? La iniciativa que presenta el presidente, ¿se queda corta? Es lo que dice Acción Nacional, por ejemplo, y su presidente Gustavo Madero, que es tímida. ¿Por qué no fueron por todas las canicas? La iniciativa de reforma del presidente Enrique Peña Nieto en materia de energía busca cumplir dos grandes objetivos. Primero, cómo liberamos el potencial productivo del sector energético mexicano, y segundo, cómo lo hacemos conservando la propiedad del petróleo, conservando al 100% a Pemex como una empresa pública y sin privatizar la renta petrolera. La solución que propone el presidente de la República, la reforma que propone el presidente, cumple con estos dos objetivos. Por un lado, estamos hablando del texto constitucional del general Cárdenas en 1940. Claramente no es un texto que invite a la privatización, todo lo contrario. Y por otro lado, a través de generar un régimen contractual distinto al que hoy tenemos, podemos generar inversión sin que eso implique poner en riesgo o endeudar a Pemex o a las finanzas públicas. Es sin duda una solución inteligente y es una solución que cumple con las premisas
que creemos requiere la economía nacional. ¿No un poco lo hicieron en aras de la viabilidad política? Es decir, para conciliar izquierda, ¿no? La derecha, y entonces no fueron por todas las canicas. Es decir, ¿por qué no seguir el ejemplo de Brasil, por ejemplo, y hacer una empresa pública? Yo creo que cada país tiene condiciones distintas, Adela, y sin duda, a ver, no quiero ser ambiguo en esto. La política pública, en cualquier tema, incluyendo el sector energético, en una democracia se hace a través de la política. Y la viabilidad, una reforma que se genera en un cubículo o en un escritorio de un técnico en una Secretaría de Estado y que no tiene viabilidad política, no es una reforma. Por lo tanto, cualquier reforma tiene que generar condiciones de viabilidad política. Pero entonces esta es la deseable, es la posible. En este caso se concilian afortunadamente las dos características. Es la reforma deseable y es una reforma que creemos respeta parámetros fundamentales de nuestra realidad política e histórica, como es la propiedad del petróleo. Rescatan textos de hace 70 años. Muy buenos textos de hace 70 años. Pero en otro contexto histórico. Con mucha claridad el presidente Enrique Peña Nieto dijo: vamos a recuperamos lo mejor del pasado para conquistar el futuro. Déjame entrar un poquito en detalle en el tema de cuál es el cambio. Porque ¿en qué consiste el artículo 27 constitucional de 1940 que promovió el presidente Cárdenas, comparado con lo que tenemos hoy? ¿Dónde está la diferencia? Cuando Lázaro Cárdenas expropia la industria petrolera por las razones que todos conocemos, razones correctas en el interés nacional, lo que después hace un par de años más adelante es promover ante el constituyente permanente que en el artículo 27 se prohibieran las concesiones. Y es muy claro, y hay referencias en discursos y en la propia exposición de motivos o en la ley secundaria, que la participación del sector privado seguiría siendo parte de la industria petrolera, pero a través de contratos, no a través de concesiones. Esto se modifica 20 años después, ya no en la época de Lázaro Cárdenas. Ocurre en 1960, era presidente Adolfo López Mateos, y viene un siguiente cambio a la Constitución en el cual se anula la posibilidad de tener contratos, no solamente concesiones, sino contratos. Y eso convierte a México en uno de los 3 países en el mundo con un régimen más cerrado, más restrictivo, donde se le pide a la empresa nacional, en este caso a Petróleos Mexicanos, que haga todo, absolutamente todo. Hoy en día queda muy claro que para explotar en beneficio de los mexicanos, de hoy y de mañana, nuestra riqueza petrolera, no podemos seguir en este modelo tan restrictivo, o intentar seguir en él nos llevaría a consecuencias muy desfavorables. Y por eso una propuesta que es relativamente sencilla en cuanto al cambio de palabras, que es regresar al texto del general Cárdenas. Y esto abre una gran oportunidad de desarrollo en el sector energético nacional, particularmente de los hidrocarburos, sin caer en ningún tipo de privatización. Es decir, ¿ahorita no hay ningún tipo de contratos o sí? Porque Fíjate, sí hay algunos contratos. esto es lo que es muy interesante. El texto del artículo 27 constitucional, lo puede consultar el público en internet, es el párrafo 6º del artículo 27 constitucional, dice que están prohibidos en materia de petróleo e hidrocarburos en general, están prohibidas las concesiones y los contratos. Así, Así. Los contratos completitos. Y sin embargo hoy Pemex está lleno de contratos. Incluso hay plataformas petroleras que cuestan millones de dólares, que son propiedad de un particular que en un contrato se los arrienda a Pemex. Y entonces, ¿para qué? Si está tan amplio esto... Era tan grande la restricción en el artículo constitucional que a lo largo del tiempo la Suprema Corte de Justicia ha ido estableciendo una interpretación de este artículo 27, en el que dice: se valen algunos contratos, no todos los de contratos. servicios, digo. Se valen los contratos de servicios. Y eso es muy desventajoso para Pemex. Porque ¿qué contratos se valen? Pues los contratos en los que Pemex paga sin importar qué es lo que ocurre. Si hoy en día queremos explorar
un pozo en aguas profundas, un yacimiento en aguas profundas, Pemex corre con absolutamente todo el riesgo. Toditito el riesgo lo toma Pemex. Y fíjate nada más, y esto creo que puede ser interesante para el auditorio escuchar, ¿de qué tamaño son los riesgos en la industria petrolera? Primero tenemos el riesgo geológico, es decir, ¿hay o no petróleo? Con toda la tecnología que tenemos del siglo XXI, puede ocurrir que no hay. tridimensional, en fin, cuando se decide, bueno, vamos a perforar aquí y hacer inversiones, un pozo en aguas profundas cuesta entre 150 y 200 millones de dólares. Ya para tomar esa decisión quiere decir que más nos vale que tengamos un buen chance de encontrar. De todas maneras, la probabilidad de éxito es entre el 20 y el 50%. Es decir, hay un riesgo enorme. Luego tenemos los riesgos ambientales, porque sabemos que pueden pasar cosas que dañan el medio ambiente y generen riesgos importantes. Y luego además tenemos el riesgo del precio del petróleo. O sea, podemos gastarnos un dineral para sacar petróleo y si finalmente corremos con suerte y sale el petróleo, a lo mejor ya no vale tanto como cuando hicimos la inversión. Hoy el precio del petróleo en la mezcla mexicana ronda los $100 por barril. Pero hace apenas 10 años estaba en 30 y en 1996 valía $8 por barril. El petróleo es un producto con una gran volatilidad. Entonces, si sumamos el riesgo geológico, es decir, que haya o no petróleo, los riesgos ambientales y el riesgo de mercado, es decir, el riesgo de precio, nos damos cuenta que es una industria sumamente riesgosa y los mexicanos ya lo aprendimos. Hoy por hoy todos los riesgos los riesgos los asume Pemex. Y los mexicanos ellos cobran con quien tienen un contrato, ellos cobran el servicio, pase lo que pase. Pase lo que pase. Y déjame hacerte una referencia histórica que yo creo que de la que todos nos acordamos, pero se nos olvida de dónde vino. La gran crisis de los años 80, la gran crisis de la deuda externa que canceló el desarrollo de México durante una década y que tanto le costó a las familias mexicanas, vino, ¿dónde estuvo su origen? Vino porque México tomó una apuesta, se endeudó para explorar y para explotar petróleo y de pronto se nos cayó el precio. Entonces hoy, 30 años después, tenemos que tomar una decisión. Tenemos una gran oportunidad. La naturaleza ha sido muy generosa con México. Entonces, ahí sabemos que ahí está petróleo con todos los riesgos que eso implica. Y tenemos dos opciones. Una, lo hacemos como lo hicimos en los 70s y principios de los 80s, endeudando a Pemex o al gobierno. O la otra, hacemos esta modificación a la Constitución en los términos que propuso el general Cárdenas en 1940 y compartimos riesgos. Compartimos estos riesgos que implica que vamos a pagar cuando haya petróleo. Francamente yo creo que la decisión es muy clara. No tenemos por qué estar endeudando al Estado mexicano, a Pemex, y generando este enorme riesgo para la economía nacional cuando existen otras modalidades que además las hacen en todo el mundo. Estos son los contratos de utilidad compartida, que son los que propone la iniciativa del presidente. Es correcto. Existen varias maneras de compartir el riesgo, Adela. No solamente son los contratos de utilidad compartida. Yo diría, hay esencialmente tres. En países en los que la propiedad del petróleo es de la nación, que por cierto son la mayoría. Estados Unidos es una excepción curiosa, Estados Unidos. Pero, primero están las concesiones, donde como su nombre lo dice, se concesiona un campo petrolero para explotación por un privado. Segundo, tiene los contratos de producción compartida, donde se produce y una parte del petróleo es para el Estado mexicano. Y existe una tercera modalidad que también es muy conocida en el mundo, que son los contratos de utilidad compartida. La diferencia es que no se paga en petróleo, se paga en dinero. ¿Por qué optar por los contratos de utilidad compartida y no los de producción o las concesiones? Porque los contratos de utilidad compartida, al no estar al no estar concesionando un campo o entregando petróleo en especie, nos permiten como país tener un mayor control del activo petrolero. Aunque en términos económicos pueden ser incluso equivalentes, aquí también el control de las reservas y de la producción petrolera claramente también es un valor a cuidar. Ahora, con esto, ¿qué pasaría? Tradúceme esto a todos quienes nos ven y nos escuchan. Pues ¿por qué? Vamos a hacer algunas cuentas, si te parece, primero para explicar la magnitud del problema. Si uno ve... ¿Anoto o son muchos ceros? No son unos cuantos. Desafortunadamente no son tantos de lo que vamos a hablar y ahorita vas a entender.
Si vemos una de estas fotografías aéreas, si alguien entra a Google Earth y ponemos una foto de noche de la frontera entre México y Texas, del lado del norte vemos que está muy iluminado de noche, es decir, hay muchísimos pozos trabajando, y del lado mexicano no hay ninguno. No hay nada. O si vemos la cantidad de exploración y producción en el Golfo de México, que es un área que compartimos con Estados Unidos, es la misma área. Pues del lado del Golfo hay muchísimos pozos, del lado de Estados Unidos, y del lado mexicano prácticamente no hay ninguno. ¿Cuáles son las cifras? Estados Unidos, en los nuevos yacimientos de gas lutitas, esto que se le conoce a los geólogos como los famosos shale, el año pasado se perforaron en la zona de Texas 9,000 pozos. En México se perforaron 3. 9,000 contra 3. Eso es lo que pudo hacer Pemex. En el Golfo de México... Porque eso es para lo que le alcanza. Exactamente. En aguas profundas, donde los pozos cuestan entre 150 y 200 millones de dólares cada uno, en Estados Unidos se perforaron más de 93 pozos. En México se hicieron los primeros 6 apenas. Si quisiéramos, y es ahí donde tenemos el petróleo, si quisiéramos ir a un ritmo de producción que nos permite por lo menos recuperar lo que estábamos produciendo en volumen hace 10 años, cuando llegamos a producir 3.3 millones al día de barriles, hoy estamos en 2.5. Si quisiéramos regresar a esas cifras, tendríamos que estar invirtiendo, adicional a lo que ya hoy Pemex invierte, por lo menos otros 20,000 o 30,000 millones de dólares al año. Eso es mucho, un poco, bueno, hoy Pemex está en los niveles históricamente altos de inversión. 20,000 millones de dólares al año invierte Pemex. Necesitaríamos más que duplicar estas cantidades de inversión. Entonces la pregunta es, ¿y de dónde lo vamos a sacar? Exacto, ¿de dónde? ¿De dónde lo vamos a sacar? Una opción que yo he escuchado en voces, por cierto, de gente seria e inteligente, que dice, bueno, pues está muy fácil. Pues que Pemex ponga una oficina en Nueva York, vaya a Wall Street y consiga todo el dinero al fin que tiene el respaldo del petróleo. A lo mejor sí se puede, pero seguro ese camino no lo queremos recorrer. Ya lo recorrimos. Es otra vez endeudarse. Es otra vez endeudarnos. A ver. Otra vez endeudarnos. Otra opción es, bueno, pues que el gobierno le deje de quitar dinero a Pemex. Que viene en la iniciativa de Y ahorita, si me permites, ahorita vamos al régimen fiscal. Exacto. Pero vamos a decir, bueno, pues que el gobierno le deje de quitar dinero a Pemex. Bueno, ¿y cómo lo vamos a financiar? Una opción, pues, es recortar el gasto en salud, el gasto en carreteras, o dejar de pagar pensiones, o dejar de pagar los sueldos de los policías, de los militares. No es tan sencillo el cubrir el hueco que eso dejaría en las finanzas públicas. Y la otra opción sería, pues, que el gobierno se endeude. Otra vez llegamos al tema del endeudamiento. ¿Por qué vamos a tener que recorrer ese camino si tenemos la oportunidad de atraer ese capital sin endeudar ni a Pemex ni al gobierno, simplemente compartiendo riesgo? Compartiendo el riesgo con empresas a través de contratos como los que propone la iniciativa del presidente. De acuerdo a algunas declaraciones en el extranjero, especialistas y periódicos, etcétera, diarios, dicen que esto no va a motivar la inversión extranjera, que porque, o sea, ¿cuáles son los incentivos si hay mejores condiciones en otros países? Una de ellas son las concesiones y los contratos de producción compartida, por ejemplo. México ofrece mejores condiciones geológicas, de tamaños de reservas, y además de un régimen, una economía de mercado con mucho mayor seguridad jurídica que países como Irak, como Angola, como el propio Ecuador, que con un régimen de este tipo están atrayendo miles de millones de dólares de inversión, a pesar de los problemas geopolíticos y de inestabilidad que tienen esos países. Una economía como la mexicana, con las condiciones de estabilidad, de una economía de mercado, una democracia como es la economía mexicana, con un régimen contractual similar, sin duda alguna podrá atraer. No te cabe duda de eso. No me cabe la menor duda, porque además ahí la tenemos una ventaja. Lo tienen estudiado, supongo. Tenemos una gran ventaja. El único país, de los poquísimos países en el mundo que tienen tantas restricciones como México, son Corea del Norte y Kuwait.
Es decir, el resto del mundo está ya en alguna de estas modalidades. ¿Qué ventaja nos da ser los últimos? Pues que las podemos estudiar y podemos entender qué funciona, qué no funciona, desde el planteamiento conceptual hasta los detalles de implementación. Y es lo que hemos estado haciendo en los primeros meses de la administración, y nos queda muy claro cuáles son las reglas que deben de tener estos contratos para cumplir los dos objetivos fundamentales. Primero, que la propiedad del petróleo siga siendo de los mexicanos, y segundo, que podamos atraer inversión en condiciones que favorezcan el interés nacional, pero también al inversionista, porque si no, no le va a interesar. El inversionista debe tener una utilidad razonable, dado el nivel de riesgo que asume, pero nada más. La renta petrolera, que es el valor intrínseco del petróleo que está en el subsuelo, esa debe ser toda para el Estado mexicano. A ver, yo te hablaba de algunas críticas que se han hecho a la propuesta por parte de la derecha, ¿no? Gustavo Madero. Yo hablé con el ingeniero Cárdenas y me decía, es retrógrada, no es modernizadora, y además lo que quieren es acabar con Pemex. Atrás de todo esto está acabar con Pemex. Yo creo que el ingeniero Cárdenas es sin duda una de las voces más conocedoras autorizada, ¿no? En la materia petrolera, no solo por ser el hijo del presidente Lázaro Cárdenas, sino por derecho propio. Por derecho propio. Pero yo creo que la experiencia de los países que han abierto su sector de hidrocarburos, de petróleo, que han hecho reformas en el sentido de lo que propone el presidente Enrique Peña Nieto, han visto exactamente ocurrir lo contrario. La empresa nacional se ha fortalecido. Y eso es lo que quiere el presidente Enrique Peña Nieto para Pemex. Un Pemex más competitivo, más grande y más fuerte, pero que no esté obligado a hacer absolutamente todo y asumir todos los riesgos. Tradúceme esto. A ver, vamos a suponer que pasa la reforma tal cual, que nunca pasa tal cual, ¿no? Ahora me dices que estarían dispuestos a modificar. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a ver, no? La gente como uno, y en qué se va a traducir, cuáles son los cambios que vamos a empezar a ver y cuándo. Mira, yo creo que el primer cambio que tiene que darse pronto, a partir de que se aprueba la reforma, primero la constitucional y después las leyes secundarias. Que por cierto, ustedes no hablan, bueno, en esta iniciativa, la que manda, no se habla de las leyes secundarias. Porque es el primer paso, es la reforma de carácter. Pero estamos de acuerdo que en las secundarias es donde podría hacerse una reformita, una reformota. El corazón de la reforma está en la Constitución. Y estamos convencidos que sin una reforma al artículo 27 constitucional, perdemos la gran oportunidad de transformar el sector energético. Sobre todo en el 27. Creemos que se tiene que modificar el artículo 27 constitucional y las modificaciones correspondientes en el artículo 28. Pero el corazón está en el 27, a raíz de las restricciones que se establecieron en 1960. Una vez que esto ocurre, y estamos optimistas que ocurrirá, sin duda alguna, tendrán que hacerse las modificaciones en las leyes secundarias. Y ojalá este sea un proceso que pueda hacerse pronto, razonablemente pronto, en el debate en el Congreso de la Unión. Una vez que esto ocurra... Pudiera ser este mismo año, ¿no? Que pase, en caso de pasar. Ojalá. No hay la intención de que esta sea una reforma fast track. No puede ser ni debe ser una reforma fast track. Pero sí creemos que es una reforma tan importante que debe de hacerse pronto. Y vamos a empezar a ver beneficios de la reforma muy rápido, por el tamaño de la oportunidad. ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo creo que tan pronto como a finales del próximo año empezaremos a ver algunos beneficios tangibles. ¿Cuál? Primero, el precio de la electricidad. La electricidad... O sea, ¿voy a pagar menos por la luz? Exactamente, esa es la idea de él. Porque es carísima. El colmo es que la electricidad en México ya es mucho más cara que en Estados Unidos, donde uno pensaría que por el poder de compra, simplemente por la calidad de vida que tiene el pueblo americano, tendría que ser más caro allá. Acá, a pesar de que la estamos subsidiando y de que invertimos una cantidad importante de recursos públicos a subsidiar el precio de la electricidad, de todas maneras es más cara. O sea, mi recibo de luz va a venir por menos lana. El recibo de luz tiene que bajar. Y por una razón muy clara. ¿Con qué se produce la electricidad? Se produce con combustibles fósiles principalmente. Entonces, un primer beneficio que debemos de ver en el bolsillo de las familias mexicanas, pero también de las empresas pequeñas y medianas. Que es importantísimo, es que
el recibo de la luz baje. Y fíjate, en electricidad también propone algo el presidente Enrique Peña Nieto en materia constitucional. Hoy en día, ya una tercera parte de la electricidad la genera el sector privado. A pesar de que la Constitución dice que no, que solamente es para para el servicio público tiene que ser para solamente la Comisión Federal de Electricidad, es decir, el gobierno. Y esto lo que ha generado es que la electricidad más barata de México es para las grandes empresas, que no se la tienen que comprar a Comisión Federal de Electricidad. La modificación que propone el presidente en materia de electricidad es precisamente para que la energía barata pueda ser para todos, para las familias, para las empresas pequeñas y medianas, no nada más para las empresas muy grandes que pueden tener una solución propia de electricidad. Si combinamos esto con gas más barato, con hidrocarburos más baratos para la generación de electricidad, esto podrá tener un beneficio muy pronto en el bolsillo de las familias a través del precio de la electricidad. ¿Y la gasolina? La gasolina es una decisión distinta. De eso no hablan, ¿verdad? No hay. Pero la gasolina, el objetivo primero debe ser dejar de importar tanta gasolina. O sea, del consumo ya estamos importando la mitad de la gasolina. Y además la gasolina la estamos subsidiando. Hay que entender que además este subsidio no es para los que menos tienen. Es para quienes tienen el privilegio de tener un automóvil, y mientras más grande el automóvil, más gasolina consume. Y quien tiene un yate y gasta en un fin de semana lo que un automóvil gasta en un mes, pues también es el subsidio para el dueño del yate. Entonces, yo creo que el tema de la gasolina habremos de discutirlo en la reforma hacendaria como una decisión de política. Una decisión de política pública en torno al precio de la gasolina. La reforma energética. ¿Cuánto debe costar un litro de gasolina? Es algo que tenemos que revisar con mucho cuidado, porque hoy en día el precio bajo de la gasolina, insisto, representa un subsidio a quien no lo necesita, a quien en realidad, necesariamente. A quien en realidad no lo necesita. A ver, el cambio de régimen fiscal en Pemex. Muy bien. ¿Eso deja lana? No necesariamente. A Pemex. Sí. No necesariamente a Pemex. Mira, ¿por qué no? Ahorita que estamos platicando del ingeniero Cárdenas, déjeme hacerte una cita. Porque él me dijo que con esto es suficiente, que él cree que con el cambio de régimen fiscal, que deje de darle Pemex toda su lana a Hacienda, ¿no? Con autonomía y con independencia, se pueden hacer muchas cosas importantes para hacer a Pemex competitiva, moderna, etcétera. Hay un texto del propio ingeniero Cárdenas, que es un ensayo que publicó el año pasado a raíz de alguna conferencia que dio en Argentina, o en algún lugar de Sudamérica, en la que tiene un párrafo que a mí me parece muy claro y contundente, en el que dice: el problema no es que Pemex pague más o menos impuestos que las otras empresas petroleras del mundo. De hecho, paga más o menos lo mismo. El problema es cómo lo paga. Y el problema es qué tipo de relación tiene con el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. Pemex, para efectos fiscales, no es tratado como una empresa. Pemex es tratado como si fuera una Secretaría de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa normal, se le cobran los impuestos que le tocan pagar y después genera una utilidad. Y el dueño de la empresa decide si esa utilidad la reinvierte en la empresa o cobra un dividendo. Esa es la vida de todas las empresas. Pues Pemex no es así. Bueno, hay un impuesto extra por ser claro, petróleo, ¿no? Todas las empresas petroleras del mundo pagan impuestos extras al impuesto sobre la renta. ¿Y qué pasa con Pemex? En el caso de Pemex, todo el dinero que entra se va derechito a Hacienda. Y entonces Hacienda después, conforme a lo que se aprobaron los diputados en el presupuesto, le da el dinero a Pemex. Cuando lo lógico sería que Pemex haga su trabajo, cubra sus costos, pague los impuestos y después tenga una utilidad. Y esa utilidad se toma una decisión del Consejo de Administración y del dueño de Pemex, que es el Estado mexicano, de decir si se reinvierte o no se reinvierte esa utilidad. Lo que propondrá el presidente de la República en septiembre será un régimen fiscal para Pemex distinto. En la reforma hacendaria. Eso será en septiembre. En septiembre. Adelántanos algo. A ver, ¿cuál es el objetivo del nuevo régimen fiscal de Pemex? Es que el gobierno deje de tratar a Pemex como un recaudador con visión de muy corto plazo y el gobierno actúe como un dueño
como el dueño de la riqueza patrimonial de los mexicanos con una visión de largo plazo. Que se tome una decisión, bueno, nos conviene dejarle más dinero a Pemex porque eso va a hacer crecer a la empresa, va a hacer crecer. Pero entonces va a tener lana para invertir. Debe de tener más recursos para invertir. ¿Y no le es suficiente? No, las cuentas ¿No salen? indican que no son suficientes. Será una gran ayuda, hay que fortalecer a Pemex, pero si queremos responder al reto de una política de hidrocarburos como la que necesita México, no es suficiente. A ver, Pemex no lo puede hacer todo, ni siquiera con un mejor régimen fiscal. Entonces Hacienda va a dejar, con esta modificación al régimen fiscal de Pemex, va a dejar de recibir una lana de Pemex, ¿sí o no? Una parte. Por eso. Una parte, pero al principio ¿Y no de será dónde algo, va a sacar al lana principio no para...? puede ser algo significativo, Adela, porque tendríamos que, esto tiene que tener una transición. ¿Va a ser gradual? Y si vemos las propuestas de Acción Nacional, la propuesta del PRD, todos coincidimos en que esto tiene que tener un O proceso sea, no gradual. puedes decirle un día a Hacienda, no, ya no. Sí. Pues mira, a Hacienda le pueden decir, el problema es qué vamos a hacer con los hospitales, qué Sí, vamos a por hacer eso, con el por eso. ejército, qué vamos a hacer con las escuelas. Educación. En fin, no es un... Ojalá el problema fuera Hacienda. El problema Me es queda la claro. estructura de gasto público y de servicios que sostiene Pero el entonces va a gobierno ser federal. gradual. Eso quiere decir que Hacienda tiene que hacerse de recursos de otros lados. O podemos hacer una reforma ¿Vía energética impuestos como la o...? que... precisamente la esencia de la reforma que propone en materia energética el presidente de la República es que los recursos adicionales que necesitamos los puedan aportar terceros, sin privatizar Pemex, sin privatizar las reservas, para que podamos tener un desarrollo acelerado de nuestro sector petrolero, sin tener ni que elevar los impuestos, ni que endeudar al país o a Pemex. A ver, entonces no entiendo. ¿No le va a quedar un hueco a Hacienda por lo que va a dejar de dar Pemex en materia de impuestos? Gradualmente irá bajando la carga fiscal de Pemex, pero Pemex también irá creciendo. Ok. A final de cuentas, Y se va a hacer de más dinero y a final de entonces le cuentas, va a dar el más gobierno, dinero a Hacienda a también. final de cuentas, el Estado mexicano recibirá más impuestos y más dividendos de Pemex de los que hoy recibe. Es una buena política Pero hacendaria a largo plazo, ¿no? hacer crecer a Pemex. A Pemex. Es una transición que implique que iremos reduciendo la tasa efectiva que paga Pemex conforme Pemex está creciendo. El otro camino sería elevar los impuestos o elevar la deuda, cosa que O sea, yo creo que la reforma nadie hacendaria que quiere van a hacer. mandar en septiembre, ¿no va a haber aumento de impuestos? La reforma hacendaria tiene otra lógica y tiene que evaluarse en méritos propios. Pero no es una reforma que se debe de hacer simplemente para cubrir un hueco en el sector energético. Bueno, no, está La bien. reforma hacendaria tiene que hacerse, es una reforma importantísima, pero tiene una lógica propia, no una lógica simplemente para tapar un hueco. Pero que de alguna se manera generaría pues entre van los de la mexicanos. mano, ¿no? Tienen que hacerse juntas porque pues el por régimen... esta dependencia que hay. Es tan importante Petróleos Mexicanos en la recaudación que tienen que diseñarse de manera integral. Por eso, entonces, cuando hablamos de la reforma hacendaria, pues se piensa en un aumento de impuestos. ¿Habrá aumento? La reforma hacendaria primero la dará a conocer el presidente de la República en septiembre y será en septiembre cuando platiquemos de las características de la reforma hacendaria. Pero la reforma tiene que cumplir 4 objetivos muy claros. ¿Qué son? El primero, simplificación. Necesitamos un régimen más sencillo. Segundo, el régimen fiscal tiene que generar incentivos para estar en la formalidad. México tiene un problema creciente de informalidad. Más de la mitad de los mexicanos ya están hoy en la informalidad. Tercero, tiene que ser una reforma justa. Es decir, todo el mundo tiene que pagar. Y los que más ganan tienen que pagar más. Y por último, tiene que ser una reforma que fortalezca la capacidad del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones ante la gente. ¿Qué pensarías de aumentar el IVA, por ejemplo, que ha sido una recomendación de la OCDE, por ejemplo, que México tendría que aumentar el IVA? Y habla también de IVA, alimentos y medicinas, que ha sido también la otra gran discusión. Mira, sin duda alguna tenemos que revisar todos los impuestos. Tenemos que revisar el ISR, tenemos que revisar el IETU, tenemos que revisar el IVA, tenemos que revisar los impuestos especiales a cosas como los cigarros, a la cerveza, a los refrescos, etcétera. Todos los impuestos los tenemos que revisar. Y una buena reforma hacendaria no se puede centrar nada más en uno. No podemos pretender que una reforma hacendaria del calado que se necesita, del alcance de miras que buscamos que tenga, se centre solamente en un impuesto. Los tenemos que revisar todos. Bueno, ahora, tú hablabas de transparencia hace un rato. ¿En dónde está ahí, no?
que pues se va a administrar con transparencia, donde se le va a dar certeza jurídica a quienes quieran, pues sí les interese venir a invertir. Como tú dices, sí habrá muchos que estén interesados en venir a invertir porque es un buen negocio. Y de eso no se habla en ningún momento. Yo sé que eso, pues no hay que cambiar la Constitución para hacerlo, pero pues se tiene que hacer, porque si no cambias la Constitución, pero sigue pasando lo mismo con el sindicato, las pensiones, que es un problema serio también de Pemex, ¿no? Y entonces, pues si eso no cambia... Tiene que cambiar, y es uno de los objetivos centrales de la reforma, así lo expresó en su discurso el lunes el presidente de la República, donde estableció como uno de los ejes de la reforma la transparencia en Pemex. Y yo creo que esto implica un nuevo régimen corporativo para Pemex. Hoy Pemex está partido en 4 empresas. Eso no hace mucho sentido. Hay que reintegrar. Serán 2, ¿verdad? Hay que reintegrar a Pemex, dividirlo en una de lo que es la parte industrial y otra lo que es la parte propiamente petrolera, de exploración y extracción de petróleo. Y tener un nuevo régimen corporativo y de rendición de cuentas que le urge a Pemex y que creo que sería muy bienvenido por la sociedad mexicana. La reforma también puede ayudar, porque vamos a tener mejores elementos de comparación entre lo que está haciendo Pemex y lo que están haciendo contratistas a través de la figura de utilidad compartida. Eso nos va a permitir a los mexicanos saber si lo que está gastando Pemex es razonable o no es razonable. Hoy tenemos muy pocos elementos de comparación. En ese sentido, la reforma, sin duda alguna, nos da un buen elemento de transparencia. Va a obligar a Pemex a ser transparente. Sin duda alguna, y es uno de los objetivos importantes de esta reforma. ¿Se van a licitar los contratos o cómo se Todos. asignarían o qué? Todos los contratos tienen que licitarse y se tienen que licitar al que ofrezca o al que solicite, mejor dicho, el menor porcentaje de utilidad compartida. Todos los contratos tienen que licitarse. ¿Qué pasa si pasan una reforma no constitucional, si no hay cambios en la Constitución? ¿Nada? ¿Va a ser una...? Yo creo que sería una oportunidad perdida. O sea, no va a servir. Yo creo que se pueden lograr cosas útiles, positivas para el país, pero no la reforma de gran calado, transformacional, que necesita México y que tenemos la oportunidad de hacer. Pero tú dices que estás muy optimista de que va a pasar. ¿Qué te hace ser tan optimista, pues considerando que, por ejemplo, el PRD ha dicho que no quieren que se toque la Constitución? Yo creo que hoy existe un buen clima de diálogo político en México. Creo que existe una amplia conciencia de que el sector tiene que transformarse y veo una gran voluntad en todos los partidos, incluso en aquellos que han manifestado que en un principio no están de acuerdo en un cambio constitucional, a estar en el debate de la reforma energética. Mira, pero estar en el debate no significa votar a favor. La política no es una ciencia exacta, naturalmente las condiciones pueden cambiar, pero si no tuviera el presidente de la República una perspectiva razonable de probabilidad de aprobación de una reforma al artículo 27 constitucional en materia de petróleo, no lo hubiera presentado. Por eso, con el PRD o sin el PRD, pues tú estás en todas las reuniones del pacto, con el PRD o sin el PRD. Por supuesto, nosotros, y es la instrucción del presidente, presentar todos los argumentos y convencer al PRD y a los legisladores del PRD de que se sumen a esta reforma y convencer a los legisladores de Acción Nacional de que se sumen a esta reforma. Esa es la instrucción muy clara que tenemos. Al parecer Acción Nacional se va a subir, se quedó corta para ellos, pero se subirá. Entonces, pues les alcanza el periodo. Yo no haría pronósticos en ese sentido. Mejor creo que lo que nos toca a nosotros es convencer con argumentos, con información, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuánto estarían dispuestos, a ver si planteo bien la pregunta, porque una reforma pues nunca pasa tal cual, ¿no? ¿Cuánto podría quitársele a la reforma que envía el presidente y seguir siendo una reforma de gran calado? La reforma es una reforma muy sencilla en el texto constitucional. Si tú lo ves, es un cambio de algunas palabras. No es una reforma a la que se le pueda quitar mucho. Más bien es una reforma que quita obstáculos. Es una reforma que remueve restricciones y creemos que es una reforma que se necesita. Por supuesto, hay toda la disposición en esta y en todas las demás reformas en el diálogo político, en el consenso, construir un acuerdo colectivo. Te estoy contestando con toda claridad. No. La reforma
La reforma tiene que ser una reforma constitucional, tienen que eliminarse las restricciones, como lo propone el presidente, para que la reforma sea la reforma que Es decir, México por lo menos el necesita. 27 es importantísimo. Es fundamental. El 28 no tanto. Es fundamental. El 28, la restricción, bueno, lo que propone el presidente en el artículo 28, en el párrafo cuarto, es que todo lo que tenga que ver con petróleo se remite al 27. Vamos, por supuesto hay flexibilidad a que pueda ajustarse el texto, la redacción, que puedan agregarse cosas, en fin, claro que hay flexibilidad, pues de eso se trata la construcción de acuerdos políticos en una democracia, pero nos queda muy claro dónde está la diferencia entre hacer que esta sea una reforma transformacional o una simple reforma buena pero no cambie de fondo las cosas, y eso es eliminar las restricciones que están en el artículo 27 constitucional, párrafo sexto, en materia de hidrocarburos. ¿Has dormido? Poquito. ¿Cuánto duermes en promedio? Unas 5 horas más o menos. ¿Pero has dormido menos recientemente? Mira, tomando en cuenta que la reforma financiera se está procesando en la Cámara de Diputados, y por cierto, desde aquí un reconocimiento a los diputados que están trabajando en el receso legislativo muy fuerte en la reforma financiera, que es una reforma bien importante, que estamos preparando la reforma hacendaria, que estamos trabajando como parte de la reforma energética en el régimen fiscal de hidrocarburos, pues sí, son pocas horas de sueño. ¿Y tienes horas para comer y así o no? Bueno, para comer por supuesto que sí, no muchas, pero sí como. Bueno, a ver, ¿cómo es una reunión del pacto? Porque te veo optimista de lo que pudiera pasar por lo menos con esta reforma energética. ¿Cómo es? Son reuniones sinceras, son reuniones donde hablamos con mucha claridad. Yo creo que uno de los éxitos del pacto, que permitió primero su firma y después que esté teniendo éxito, es que hablamos con mucha claridad. Se respetan los acuerdos, no eludimos los temas difíciles, y a veces son reuniones muy largas, pero no hay de otra. Los temas son complejos y requieren mucho trabajo. Madero ha condicionado la reforma energética a la electoral. Es correcto. ¿Cómo ves? Es correcto, así hizo el condicionamiento a Acción Nacional, lo respetamos, y bueno, pues hay que entender que la reforma electoral es parte de la agenda del Pacto por México, no es que se esté agregando un elemento nuevo, un elemento diferente, sino es darle realidad a un elemento del pacto, y en ese sentido eso no representa un problema el que se apruebe una reforma del pacto antes que otra. ¿Tú crees que lo que salga va a salir del Pacto por México, o crees que con esta reforma, la energética y la hacendaria, quizá en septiembre pudiera peligrar el Pacto por México, corre riesgos el Pacto por México? Yo creo que el Pacto por México será una de las instancias de debate para la reforma energética, pero no me cabe la menor duda. El debate definitivo, el que marca una diferencia, se da en el Congreso. Esta es una decisión de los legisladores, empezando por los senadores de la República. Oye, ¿esto es como te lo imaginabas? Despachar en Hacienda, ¿es como te lo imaginabas? De pronto, supongo que la realidad te rebasa, ¿no? Mira, yo había tenido la oportunidad de estar 2 o 3 veces en la oficina del secretario de Hacienda, ahí en Palacio Nacional, que es la esquina de Zócalo con Moneda, una oficina en la que lleva 124 años despachando ininterrumpidamente el titular de Hacienda. Y pues cuando entraba uno a ver al secretario de Hacienda, siempre entraba con cierto nervio, ¿no? Bueno, pues, ¿qué me va a decir? ¿Estará de buen humor? ¿Qué dirá? Pero nervio de veras fue cuando entré y me quedé solo ahí, ¿no? Eso fue más fuerte, y la verdad es que yo creo que nunca hay que perderle el respeto a esa posición y a esa oficina. En el momento en que un secretario de Hacienda cree que ya tiene todas las respuestas, que ya sabe cómo hacer su trabajo, que puede aflojar el ritmo, no solo el secretario, sino el país se puede meter en problemas. Es una oficina, es una posición que hay que siempre respetar. No sé si sea la palabra adecuada, divertirse, porque de pronto pues los problemas son grandes, ¿no? Pero lo disfrutas, supongo.
No todos los días me divierto, pero siempre lo disfruto. Siempre lo disfruto. Hay días de momentos de mucha tensión, de mucho ajetreo, hay días muy movidos, en fin, pero lo que sí te puedo asegurar, no he tenido como secretario de Hacienda un solo día aburrido. Sí, eso me lo puedo imaginar. Si eres el arquitecto de estas reformas, Soy parte de un equipo ¿cuánto? soy parte de un equipo de trabajo. ¿Se llevan bien los del gabinete? Sí, sin duda, sí, con mucho respeto. Porque ya ves que luego de pronto dicen que uno no, y hay mucha rivalidad, y Yo creo que- celos profesionales. Yo creo que el presidente armó sin duda un gabinete muy sólido, con perfiles con experiencia, y es un gabinete en el que hay, primero, mucho respeto, y segundo, un gran ánimo de equipo y de colaboración. Yo creo que hay un muy buen ambiente de trabajo en el gabinete. ¿Y cuates? Pues sin duda, que por supuesto que sí. Y trabajas sábados y domingos y todo, Desafortunadamente sí. ¿verdad? Desafortunadamente sí. Bueno, pues no hay de otra. Sí, no hay Yo creo pero es una gran oportunidad, Adela, y lo disfruto todos los días, incluyendo aquellos sábados y domingos que desafortunadamente no son poquitos en que me toca trabajar. ¿Cuál dirías que es tu principal virtud? Pues yo creo que una es trabajar mucho. Toda mi vida he trabajado mucho. Segundo, en general he corrido suerte de poder trabajar con colaboradores muy talentosos, y sin duda tengo un equipo extraordinario trabajando conmigo en la Secretaría de Hacienda. El saber rodearse de un buen equipo, ese es el talento más importante de todos. ¿Y defecto? Defecto, a veces tengo muy mal humor. A veces te ríes, hijo, porque no. No, me río todos los días. Me ¿Sí? río todos los días, afortunadamente, y me río muchas veces de mí mismo. Pero sí. ¿Cómo es tu mal humor? ¿Qué te hace enojar? ¿Y qué me hace enojar? Pues cuando me equivoco. Cuando meto la pata, cuando se me olvida algo, pues bueno, claro, eso es lo que me hace enojar. Eres el primero en reconocerlo, supongo. Eres muy exigente contigo mismo. Sí, yo creo que sí, y eso es en parte una virtud y en parte un defecto. ¿Arrogante? Porque hay quien dice que eres ahí medio arrogante. No, yo creo que a veces soy serio, pero no me considero arrogante. Espero que no. Y espero que mis colaboradores me digan cuando les parece que lo sea. Espero que esta no sea una pregunta que vas a contestar en los tiempos. Después de ser secretario de Hacienda, ¿qué? Vacaciones. Unas vacaciones larguitas. Eso es lo que voy a querer. ¿Y sabes que no? No, de verdad. Mira, es una gran oportunidad ser secretario de Hacienda, servir a este país, y es una oportunidad extraordinaria ser Bueno, es parte que también se del gobierna equipo. desde la Secretaría de Hacienda. Mira, ser secretario de Hacienda y ser secretario de Hacienda con Enrique Peña Nieto en estos tiempos de transformación, pues es una extraordinaria oportunidad, y estoy dando todo mi empeño, toda mi energía para estar a la altura del reto y de las expectativas. Ahora, si no pasan estas reformas, pues difícilmente Enrique Peña Nieto va a poder cumplir todo lo que prometió, ¿no? Pero ese es el Porque, pues, ese ¿de es el dónde tamaño saca, del no? ese es el tamaño del reto, y ese es el tamaño de la oportunidad. Y ninguna de estas reformas se hubiera presentado si no tuviéramos la convicción de que hay las condiciones políticas para que prospere. Para que Y hay ocurra. que tener la flexibilidad para ajustarse, para responder a la realidad política de cada una de ellas, sin perder el objetivo central. Y el objetivo central, en el caso de la política económica, es muy claro. Es lo que ha marcado el presidente, y es crecer, que México crezca más, que sea una economía que genere más empleos y en la que la gente le vaya mejor. Ese es el gran objetivo de toda esta agenda de reformas. Déjame hacer un ejercicio ya, por último. Si tuvieras aquí enfrente al ingeniero Cárdenas y él te va a decir, no se necesita cambiar la Constitución, basta con modificar 12 de las leyes secundarias, ¿no? Y basta con eso, y el dinero sale del cambio de régimen fiscal y le va a sobrar lana y ¿qué? Ya, por último. Si tuvieras aquí enfrente al ingeniero Cárdenas y él te va a decir, no se necesita cambiar la Constitución, basta con modificar 12 de las leyes secundarias, ¿no? Y basta con eso, y el dinero sale del cambio de régimen fiscal y le va a sobrar lana y ¿qué le dirías? Porque seguramente lo has tenido enfrente, ya lo han hablado, entonces... Conozco muy poco al ingeniero Cárdenas, no lo he visto recientemente.
tengo una profunda admiración por él. Ojalá México tuviera más mexicanos como Cuauhtémoc Cárdenas. Pero le diría que yo creo que sí se necesita un cambio constitucional, porque hoy México ya tiene contratos, pero son contratos muy desventajosos. Podemos tener mejores contratos si cambiamos la Constitución. Sí, pero mira, el secretario, ¿no? ¿Qué? Síguele. No, sin duda creo que sería una buena discusión y una discusión útil. Pero estamos convencidos, Adela, de que esta es una reforma necesaria y buena para México. Por cierto, dijo que qué mal interpretaron el espíritu del general Cárdenas. Bueno, a ver, yo lo que he leído y escuchado en algunas entrevistas del ingeniero, él refiere a la evolución que tuvo el pensamiento de su padre. Yo creo que el presidente de la República nunca intentó hacer una interpretación del pensamiento de Lázaro Cárdenas o de su evolución, sino simplemente retomar lo que decía la Constitución en 1940, que fue promovida por el general Cárdenas como presidente. Lo que sí es un hecho es que el artículo 27 constitucional que dejó Lázaro Cárdenas es mucho mejor que el que tenemos ahora. ¿Ves movilizaciones en la calle? Puede ser, y es parte de nuestra realidad democrática. Seria, es decir, que pudieran afectar la paz social, digamos. No lo sé, y ojalá todas las expresiones de opinión pública en las calles, en los periódicos, en el radio, en las redes sociales, conserven una premisa básica de la democracia, que es la tolerancia. Se vale el debate, se valen las expresiones, siempre y cuando toleremos a quienes piensan distinto y respetemos a quienes tienen opinión diferente. Andrés Manuel López Obrador ya dijo que quieren vender a la patria. Son unos traidores. Todas las opiniones son respetables, Adela. Nosotros tenemos una opinión y con gran convicción creemos que estamos proponiendo lo correcto, que lo que ha presentado el presidente de la República al Senado es un cambio positivo y grande para México, importante. Muchas gracias, secretario. Gracias, Adela. Gracias.